Con el deseo de que Dios te bendiga en este día, compartimos una vez más Mensaje Celestial, que le podamos permitir al Espíritu Santo que a través de su palabra nos guíe a toda verdad. Y para ello quiero invitarte que una vez más podamos abrir el libro de Marcos, que podamos leer y meditar en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Y estamos aún en el capítulo 6 y hemos analizado la historia de la alimentación de los 5.000. Y después que Jesús hiciera el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se nos dice en el versículo 45 que enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y al comenzar esta nueva historia que queremos en estos próximos días analizar, estos primeros 3 versículos que hemos leído nos hablan de cómo Jesús, después que despide la multitud y habiendo ordenado a sus discípulos que crucen el mar hacia la otra orilla, en el verso 46 se nos dice que Él se fue al monte a orar, se fue a la montaña, se fue a un encuentro con el Padre Celestial. Necesitaba estar a solas con Dios en oración. Y tal vez podríamos imaginar en ese diálogo, en esa charla, todas las cosas que Jesús pudo contarle a su Padre Eterno. Tengamos en cuenta de que Jesús no iba a contarle o a informarle de algo que Dios ya no supiera, porque Dios todo lo ve, todo lo conoce. Y sabiendo esto podemos preguntarnos qué sentido tiene entonces hablar con Dios. Quizás nos hagamos esa pregunta porque tal vez no entendamos cuál es la naturaleza de la oración. Es por ello que en ocasiones caemos en esa oración rutinaria, donde repetimos vez tras vez las mismas palabras. Pero la oración no es para informarle a Dios de lo que Él ya sabe, de lo que Él ya conoce, sino que la oración es para desarrollar mi confianza en Él, al abrirle mi corazón, al estar en un encuentro con mi Dios. Tal vez si tengo necesidad de llorar con Él, sabemos que lo podemos hacer libremente y que nuestro Dios estará a nuestro lado. Si tenemos gozo por aquellas victorias obtenidas, de igual manera, en la oración expresamos esa alegría y nos gozamos juntos con nuestro Padre Celestial. Y evidentemente Jesús necesitaba ese encuentro allí en el monte para poder compartir tantas cosas que habían sucedido, como por ejemplo esa última experiencia de cómo Jesús con 5 panes y 2 peces elevó una oración pidiendo la bendición por esos alimentos y se produjo la multiplicación. Y seguramente allí Jesús, disfrutando con alegría de lo que significó para la multitud, pero también para los discípulos, aquel milagro que Él manifestó, pero como respuesta a la oración pidiendo la bendición por esos alimentos. Y allí estaba Jesús en la montaña con el Padre, en oración, solos, gozando ambos de lo que había sido una jornada grandemente bendecida. Pero por delante se venían nuevos desafíos y seguramente Jesús hablando con su Padre, pidiéndole fortaleza, sabiduría, paciencia para seguir adelante con su ministerio entre los hombres, para seguir capacitando a sus discípulos que aún necesitaban de Él. Y mientras los discípulos, dice el verso 47, estaban en la barca y se les acercaba otra experiencia que pondría a prueba la fe de ellos, dice que Jesús estaba solo en tierra, pero estaba en la comunión con el Padre Celestial. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar, mi querido amigo, mi querida amiga de Jesús, que si el Maestro, el mismo Hijo de Dios que se hizo hombre,
Y como hombre aquí en la tierra necesitó tener ese encuentro con el Padre en oración, apartarse en soledad con el Dios del cielo. ¿Cuánto más lo necesitamos nosotros? Si aquel que tenía esa estrecha, íntima relación con el Dios eterno necesitó momentos para orar, ¿cuánto más tú y yo necesitamos en este tiempo para atravesar las crisis, las luchas y las pruebas que se presentan diariamente, siendo que somos hombres débiles, limitados? Es por ello que hoy quiero invitarte para que tomemos el ejemplo de Jesús, que podamos tener esos tiempos a solas con nuestro Dios, donde podemos apartarnos de la multitud, del ruido, para ir en comunión con nuestro Dios y gozarnos con Él en oración.